Bueno, hoy terminamos las series Anhelado. Las series que iniciamos hace 3 semanas. Esta va a ser la cuarta semana en donde estamos cerrando estas series. Y para aquellos que no han estado con nosotros anteriormente, voy a hacer muy rápidamente un recuento sobre las series. Las series el Señor nos colocó en el corazón a los pastores de esta iglesia que recordáramos que Dios viene cuando Él es deseado intensamente, cuando Él es anhelado. No solamente cuando es deseado, sino que realmente cuando tenemos el deseo en nuestro corazón de que Dios venga a nuestros corazones. Y la primera semana hablamos de que viniera anhelado en nuestros corazones. La segunda semana estuvimos hablando qué tan importante es que anhelemos también que esté en nuestra iglesia. Lo hicimos cuando celebramos Pentecostés aquí en la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando qué tan importante es que el Señor venga y que anhelemos nosotros, lo anhelemos a Él en nuestras casas. En nuestras casas. Y hoy vamos a estar hablando cómo sería la región, cómo sería la ciudad de los Woodlands, cómo sería la ciudad de Tomball, de Spring, de Magnolia, de Conroe, donde tú estás viviendo. ¿Cómo sería esa ciudad y esa región si todos como cristianos y como iglesia anheláramos a Dios? Es por eso que le coloqué el título Cuando la ciudad anhela a Dios. Es el título del mensaje para el día de hoy. Porque Dios viene donde lo anhelan de nuevo, de verdad, de verdad. Y para empezar con el mensaje, yo creo que cada uno se acuerde las razones que ustedes tuvieron para vivir aquí, en Creekside, en los Woodlands, en Spring, en Montgomery o quizás en Tomball. ¿Cuáles fueron esas razones? Seguramente por tener una mejor, por supuesto, una mejor, me imagino, un mejor estilo de vida, un mejor ambiente para criar a tus hijos, seguramente. Te tocó salir del país por alguna circunstancia. ¿Y qué estás anhelando? Estás anhelando lo mejor que puedas encontrar en esta área. Quizás fue alguien que ya estaba viviendo acá y te dijo, ven para acá, ven para Creekside, ven para los Woodlands. No te imaginas los colegios, la calidad de los colegios, la seguridad que existe en esta área. No te imaginas también lo verde que es los Woodlands, bien bonito, como planearon esta ciudad, precioso. Árboles, verde, parques, yo no sé cuántos parques hay, pero son bastantes los que hay aquí en los Woodlands. Seguramente quizás fue también por los hospitales, también por el sistema de salud que tiene esta área. Quizás también fue porque aquí podemos efectivamente llegar, eventualmente si aprendemos el inglés, si aprendemos y dominamos el inglés, reestructurar nuestra vida, reiniciar y nuevamente conseguir trabajo. Solo por decirles, por ejemplo, en los Woodlands, que fue fundada en el año 1974, se han invertido millones en infraestructura para atraer a grandes corporaciones. ExxonMobil, Occidental Petroleum, Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Inc., el Methodist Hospital, Memorial Hermann, St. Luke, algunos de ellos. Todas estas compañías han colocado o sus casas matrices acá o tienen una gran presencia. ¿Por qué? Porque se ha venido invirtiendo con tiempo para que se pueda traer inversión no solamente nacional, sino también internacional. Ha habido por años de Woodlands, está cumpliendo 25 años. Pensemos en todas las inversiones y todo lo que tuvieron que hacer para que efectivamente sea una realidad. Para que efectivamente sea una realidad. Hubo una cantidad de esfuerzos y cuando yo estaba preparando el mensaje, la verdad le pedí perdón a Dios, porque seguramente hubo personas que no son creyentes y tuvieron una visión espectacular para esta ciudad, para estas ciudades. Una visión de traer e invertir para que las personas y corporaciones vengan acá. Y yo me pregunto, nosotros, como creyentes, ¿tenemos esa visión también? ¿Tenemos ese esfuerzo que se requiere para que Dios venga a nuestras ciudades? Tenemos esa visión, tenemos ese anhelo en el corazón para que Dios y el reino de Dios se haga presente en nuestras ciudades. Y le pedí perdón porque seguramente nosotros no hemos hecho ese esfuerzo.
Y es un esfuerzo que tiene que hacerlo la iglesia. Es un esfuerzo que tienen que hacer todos los que están creyendo en Cristo, que han puesto su fe en Él. Es un esfuerzo y es una visión que todos unidos, porque la iglesia es el cuerpo de Dios, de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Luego requerimos también anhelarlo para que nuestras ciudades puedan llegar a ser transformadas y el reino de Dios venga acá. El reino de Dios venga acá. Yo quiero para explicar el mensaje, recordar los versos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, que cuenta la historia cuando Jesucristo, después de ser ungido por el Espíritu Santo, después de haber estado 40 días en el desierto, Jesucristo vuelve a Galilea, a 2 ciudades, a predicar en las sinagogas, tanto Galilea como también Nazaret. Está en todos los evangelios se encuentran estas historias, pero particularmente lo que pasó en Nazaret solo en el evangelio de Lucas. Entonces los invito a que tomen sus Biblias y vayan al evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. ¿Y por qué no hacemos algo diferente hoy? Porque yo siento que es necesario. Coloquémonos de pie una vez más y vamos a leer todos las escrituras, porque esto es algo que me colocó en el corazón, que hemos venido de pronto leyendo las escrituras algunos domingos y no colocándonos de pie. Esta es la palabra de Dios, así que vamos a hacerlo y vamos a empezar a hacerlo. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Los versos van a estar también en la pantalla. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse. Señor, te doy infinitas gracias, Padre, por tu escritura, Padre mío, por tu palabra, Señor, por todo lo que hace más de 700 años antes de tu nacimiento le dijiste al profeta Isaías que escribiera, Padre. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo continúe entre nosotros, Señor, para que ilumines a tu pueblo, a todos los que están aquí presentes y todos los que quizás van a escuchar el mensaje después, y puedan entender que tu Hijo Jesucristo fue y es aquel que vino como Mesías, Señor, a cambiar y transformar la vida y iniciar el reino de Dios. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros ojos espirituales para ser transformados con tu palabra y salgamos de aquí completamente cambiados, Padre. Esa es nuestra oración. Gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les mencionaba, los versos que leímos ocurren después de esos 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto. Él no llegó como un empresario, él no llegó como un artista, no llegó como un político. Él llegó a las sinagogas. Llegó a las sinagogas porque estaba siendo invitado de cierta manera a predicar y a enseñar. Dicen las escrituras que llegaba a las sinagogas a enseñar. Y quiero recordarles que en esa época, para que alguien enseñara en la sinagoga debería ser considerado como un rabino. Jesucristo ya estaba haciendo obras y era ya considerado, y su fama se había extendido, y era considerado ya como un rabino. Así que lo invitaron tanto en Galilea y aquí en Nazaret, donde él había crecido. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y lo invitan a que predique en la sinagoga. Noten, dice también las escrituras, como era su costumbre, él iba a las sinagogas
Yo creo que antes de recibir y ser ungido, iba a las sinagogas todos los sábados. La importancia de reunirnos nosotros como creyentes cada domingo y escuchar la palabra de Dios y alimentarnos. Si el mismo Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Pero bueno, cierro aquí el paréntesis. Vino y entró a la sinagoga en Nazaret y desenrolló el libro de Isaías. Y en ese momento se colocó de pie, porque es precisamente lo que hacían en ese tiempo. Quiero recordarles que cuando el rabino está leyendo las escrituras, él se levanta. Por eso quizás también en la mayoría de las iglesias nos levantamos para escuchar la palabra de Dios. Y después el rabino se sienta y empieza el sermón, empieza a explicar, empieza a interpretar, empieza a dar el mensaje para cada uno de los que están escuchando. Y Jesucristo dijo, al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, precisamente porque estaban esperando que él predicara. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesucristo leyó del libro de Isaías capítulo 61 versículo 1 al 2. Esta es una profecía que fue escrita 700 años antes del nacimiento de Jesucristo y habla del Mesías. Es una profecía mesiánica que estaba hablando del Mesías. Y lo que Jesucristo dice es sencillamente el sermón, yo creo que más corto que pudiéramos escuchar en nuestras vidas, porque es solo una frase: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, fin del sermón. Eso fue lo que dijo. No dijo absolutamente nada. Dijo, de unas u otras palabras, yo soy el Mesías. Todo lo que está escrito acá es lo que yo represento. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Todo lo que ustedes han venido esperando para que llegara, yo soy esa persona. Yo soy el Mesías. Aquí tenemos la proclamación oficial de la llegada del Mesías, del inicio del reino de Dios, y que su ministerio ya estaba funcionando. Todos quedaron atónitos. Entonces mi pregunta que les hago es: ¿qué se ha cumplido con la llegada de Jesús? ¿Qué se ha cumplido con la llegada de Jesús? ¿Qué se ha logrado con el reino de Dios? ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué se ha logrado? Y voy a hacer el paralelo entre lo que nosotros anhelamos en nuestras ciudades y lo que nosotros podemos encontrar en Jesucristo. Cuando tú abras tu corazón a Jesucristo y lo aceptas en tu vida, y tal como estábamos cantando, le entregas tu trono, te quitas tu trono y le dices: Señor, yo quiero que lideres mi vida porque necesito de tu ayuda, Señor. ¿Qué sucede cuando tú haces ese paso? ¿Qué sucede cuando Jesús entra en ti? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo está llegando? ¿Qué sucede con la iglesia cuando la iglesia proclama al Señor? ¿Qué sucede cuando nosotros nos rendimos? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a compararlo rápidamente en la profecía de Isaías como también, y por otra parte vamos a hacer la comparación con lo que nosotros estamos anhelando, quizás en esta área, en esta región, para que abramos los ojos y entendamos. Porque quizás algunos de ustedes no han aceptado a Jesús completamente en sus vidas. Y quiero que leas esos versos y entiendas que cuando tú aceptas a Jesús, tienes todo lo que vamos a estar explicando en el día de hoy, que lo resumo en 3 áreas. Primero, Jesús vino para anunciar buenas nuevas a los pobres. Bíblicamente, buenas nuevas es el Evangelio. Bíblicamente está hablando de la llegada del reino de Dios en nuestra vida, del reino de los cielos. Que quizás tú has escuchado sobre el reino de Dios y el reino de los cielos. Es precisamente cuando Jesús viene a gobernar, cuando Dios está reinando en tu vida, en tu iglesia, en la región. Es exactamente buenas nuevas el Evangelio. Por otra parte dice a los pobres. Y aquí también bíblicamente la profecía se está refiriendo a los pobres que físicamente son pobres, efectivamente son personas que están viviendo en la pobreza.
pero también a los pobres espirituales que están acongojados, que están sufriendo, aquellas personas que están en la oscuridad, aquellas personas que están buscando la verdad y que están buscando consuelo y tocan puertas en todas partes para tratar de encontrarlo. Los pobres aquí representan a los económicamente necesitados como a los pobres espirituales. Entonces lo primero que tenemos, que podemos encontrar al aceptar a Jesucristo, es que trae salvación, esperanza, consuelo, misericordia a quienes reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Y Jesús lo hizo en las sinagogas y los discípulos de Jesús siguen predicando las buenas nuevas, el Evangelio. Continúa predicando el Evangelio. Pero ¿qué anhelamos nosotros en nuestras ciudades? Anhelamos que los gobiernos nos traigan reformas, ¿no? Que los gobiernos bajen los impuestos, bajen los taxes. ¿Qué anhelamos? Si somos sinceros, que arregle el sistema de inmigración para que las personas puedan tener permisos de trabajo y entonces podamos conseguir trabajo. ¿Qué anhelamos? Anhelamos también que haya la posibilidad de hacer negocios más fácilmente, ¿o no? Que sea más fácil el poder lanzar empresas, el poder nosotros construir, ser empresarios y tener algún tipo de ingreso adicional. ¿Qué anhelamos? ¿Qué anhelamos? Conseguir trabajo, ¿no? ¿Qué anhelamos? Que cubran nuestras necesidades para pagar la renta, para pagar nuestra casa, para pagar la educación de nuestros hijos. ¿Qué anhelamos? Anhelamos una cantidad de cosas que están teóricamente ofrecidas por los hombres. Pero no anhelamos a Jesús, que dice, Jesús vino para anunciar las buenas nuevas a los pobres, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Si Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Esa es una realidad. Esa es una realidad. No te va a abandonar. Económicamente no te va a abandonar. Económicamente va a estar allí presente. Se van a abrir puertas. Va a ser difícil. Pero que se abren puertas y ocurren milagros. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Porque tú colocas tu fe en Jesús. Y no solamente te va a ayudar desde el punto de vista financiero, y lo más importante es que te va a dar alegría, te va a dar paz, como lo estábamos orando antes del sermón. Te va a dar paz sabiendo que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. ¿Quién dijo amén? Amén. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Y esto es bien importante porque esta profecía habla de los dos. Habla de una persona cautiva y de una persona oprimida. Y les voy a dar la diferencia porque seguramente has escuchado varias veces estos versos y no has entendido bíblicamente qué quiso decir Dios a través del profeta Isaías y que lo vuelva a comentar Jesucristo. Quiero que entiendas que cuando tienes a Jesús, tienes libertad a ese tipo de personas cautivas y a los oprimidos. Cautivo es aquel que, imagínense, hay una guerra, porque realmente hay una guerra espiritual. Realmente hay una guerra espiritual. Hay una guerra y te toman de prisionero a ti por algo que tú cometiste involuntariamente o quizás voluntariamente, o por algo que te hicieron algún tipo de, te llevaron básicamente con una mentira. Al final terminas siendo cautivo con cadenas en tus manos y en tus pies en una cárcel, en una celda. Ese es un cautivo. Alguien que está con una cadena, con cadenas, alguien que está encerrado en la cárcel y que por sí mismo no puede obtener libertad. No hay forma que esa persona salga si no es por alguien que le brinde las llaves y que le quite los candados que tiene y le abra la puerta de la celda y lo haga una persona libre. Ese es Jesucristo. Y por ser una guerra espiritual, sí, es verdad, hay fuerzas malas, hay fuerzas malignas que nos esclavizan y que nos llevan al pecado y nos mantienen en el pecado y te mantienen en oscuridad en una celda. Y no hay forma de que tú puedas encontrar otra salida si no es con Jesús. No hay otra forma de lograrlo. Él es el único que tiene la llave para romper las cadenas. Él es el único que te puede sacar de esa celda,
Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando si tú miras el mundo y abres las noticias. El enemigo está todavía gobernando y se requiere que podamos predicar, como hablamos anteriormente, las buenas nuevas y que la gente conozca a Jesús, de tal manera que esas personas que estaban atadas a pecados, a vicios y fuerzas malignas sean liberadas. El cautivo necesita que alguien venga con esa llave y lo libere. Ahora, ¿qué pasa con el oprimido? El oprimido es otra persona que no tiene cadenas, no está en una celda, pero está en el suelo, está acabado. Está probablemente con vergüenza, probablemente por un dolor que ocurrió, probablemente porque no puede perdonar a alguien, está herido, está golpeado, está sin fuerzas para poderse levantar. Y trata de levantarse y no puede, y está oprimido. Y él en ese momento quizás busca ayuda de todas maneras y no encuentra realmente otra vez la posibilidad de levantarse y andar. Jesucristo es esa persona. Jesucristo es la persona que te recoge, te ayuda, te alza, te da un abrazo y te dice: bienvenido a mi familia. Yo te amo como mi hijo, bienvenido. Déjamelo a mí, entrega tu vida a mí. Y yo voy a hacerte que tú no vuelvas a sufrir o estar oprimido. El caso del hijo pródigo es perfecto para comentarles. El hijo pródigo se fue pensando que iba a encontrar con dinero la posibilidad de tener una vida de parranda y tener una posibilidad de tener una vida teóricamente alegre para él, para sus ojos. Y cuando todo se acabó, ¿qué pasó? Quedó oprimido. Quedó oprimido que le tocó ir a comer comida de los cerdos, siendo que los judíos no permitían, de acuerdo a la ley, comer ese tipo de comida. Le tocó llegar hasta el suelo y está completamente acabado y triste. Y el Señor lo rescata y él vuelve cuando se da cuenta y se da cuenta que ha llegado se ha dado cuenta que tocó a fondo. Y el Señor lo recibe con sus brazos abiertos, le da un gran abrazo y lo libera de cierta manera de esa opresión. Pero ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros para las personas que están con vicios o que están esclavizadas o probablemente oprimidas? Estamos buscando personas que nos ayuden, psicólogos que nos puedan ayudar a salir, ¿no? Estamos buscando doctores, no estoy hablando que no son necesarios, estoy hablando que buscamos ayuda humana o no. Estamos buscando que mejor haya ¿dónde puedo encontrar ayuda para este tipo de vicio, de adicción que yo tengo? ¿Dónde puedo encontrar yo ayuda para poder reconstruir mi vida que me siento deprimido? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? ¿Qué tipo de mecanismo, qué tipo de sanación puedo encontrar en el mundo? Estamos desesperados buscándola cuando Jesucristo dice claramente: yo he venido precisamente para liberarlos de ser cautivos y ponerlos en libertad, ustedes que están oprimidos. ¿Cómo sería el reino de Dios que llegara aquí a la ciudad de los Woodlands, a todos los hospitales, y tuviéramos doctores cristianos, doctores que digan de pronto, de cierta manera: yo sé lo que te pasa, yo te puedo ayudar con medicina, pero yo te invito a que conozcas a Jesús. Yo te invito a que pidas perdón por tus pecados. Yo te pido que te arrepientas, porque hay alguien que te puede dar una sanación completa y ese se llama Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Qué bonito sería tener esos psicólogos o que vamos a counseling, estoy pensando. Esos profesionales que sean cristianos. Esos profesionales que se puedan convertir y que entonces puedan también utilizar la medicina, sí, utilizar también, porque es necesaria en algunos casos, y utilizar no solamente ese conocimiento, pero también complementarlo con el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Jesús vino como tercero, vino a dar la vista a los ciegos. Jesucristo sanó, literalmente sanó, y lo sabemos, a muchas personas ciegas. Hizo muchos milagros. Resucitó a Lázaro de entre los muertos y a otros más. Pero aquí se refiere también a dar entendimiento espiritual, porque hay ciegos espirituales, lo mencionaba. Jesucristo abre los ojos del corazón para la verdad de Dios. Vino a dar vista a los ciegos. Y en nuestras ciudades, ¿qué anhelamos? ¿Anhelamos milagros o no? Físicos, ¿no? Cuando Jesucristo y Dios es el doctor, es el doctor divino. Él sostiene al mundo, sostiene a los planetas, nos sostiene a nosotros todo el tiempo. Él es el que para todo fue creado por Él y para Él, dicen las Escrituras.
Él es soberano, Él nos sostiene con nuestras manos. Él te puede sanar completamente, físicamente también. Pero de nuevo, requiere que tú te rindas a Él. Requiere que tú dejes de estar viviendo tu vida como tu rey, como yo soy el rey, yo manejo mi vida. Él te invita a que seas realmente alguien que ya como el hijo pródigo no tiene dónde más ir y te rindas hacia Él. Y te puede sanar. Y por supuesto que te puede sanar. Yo pensaba, por ejemplo, en un ejemplo y decía yo, qué bueno sería que tú vas al doctor porque estás sintiendo algo y llegas al doctor y le explicas lo que está pasando y le dices, mira, yo siento estos son mis diagnósticos, es lo que estoy sintiendo. Y de pronto este doctor que es cristiano, este doctor que ora en las mañanas, este doctor que está caminando con Jesús, de pronto te dice y te mira a los ojos y me dije, yo anoche soñé contigo. Anoche el Espíritu de Dios me contó que tenías algo en tu hígado. Algo clarísimo me llegó y quiero que sepas que vamos a intervenir ya y vamos a actuar ya. Qué bonito sería que estos doctores, qué bonito sería que estos hospitales tuvieran la presencia de Dios, que el reino de Dios estuviese allí. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el Espíritu de Dios, el Espíritu y el reino de Dios reine en nuestras ciudades, aquí en nuestra región? La respuesta está en seguir los mismos avivamientos. La palabra avivamiento significa volver otra vez a tener un avivamiento, volver otra vez a vivir espiritualmente y volver otra vez a renacer espiritualmente, que están en la Biblia, la recomendación que yo daría, que el Espíritu me colocó. Vayamos a ver qué ha ocurrido en la Biblia. Miremos los avivamientos de la Biblia, estúdialos. Y también qué ha ocurrido en el mundo, los avivamientos que han habido en el mundo. Y hay un componente en ambos. Es que siempre hay un deseo por el Señor, hay oración. El deseo por el Señor obviamente es anhelado, el nombre de las series. Hay oración y hay arrepentimiento. Es el componente común en todas ellas, en la Biblia y en el mundo, y sigue ocurriendo. Hay oración, hay arrepentimiento. Les voy a comentar el caso del rey Josías. El rey Josías, él lideraba en Judá. El caso se encuentra en el segundo libro del libro de Reyes, capítulo 22 y 23, para que lo lean en sus casas cuando vuelvan. Judá estaba sumida en idolatría completamente, se apartaron del Señor. Los anteriores reyes se apartaron completamente del Señor. Empezaron a traer ídolos, incluso colocar los ídolos en el templo de Jerusalén. Adoraban a otros ídolos. El abuelo de Josías incluso sacrificó a su hijo a un ídolo pagano. Sacrificó a su hijo. Luego Josías creció, fue nombrado rey a los 26 años. Pero él creció sin escuchar la palabra de Dios. Él solo vio estos ídolos porque fue lo que vio de sus padres, porque fue lo que vio de su abuelo. Estaban apartados completamente de Dios. El templo, como les comento, estaba lleno de ídolos. Y él siente el llamado a reconstruir el templo, porque también estaba decaído el templo físicamente. Había que hacer una reconstrucción, había que quizás arreglarle las puertas, no sabría qué estaba pasando, pero se requería hacer físicamente algo en el templo. Y le dio a su gente la orden de que arreglaran el templo. Vamos a arreglar el templo del Señor. Y cuando estaban arreglando el templo del Señor, se encontraron con el libro de Deuteronomio, se encontraron con el libro de la ley, se encontraron con el libro de la ley donde está el Torah. Y se lo llevaron al rey. Y el rey dice, wow, vamos a leerlo. Y cuando lo leen, lo empieza a leer, él se rasca las vestiduras y entendió. Y el Espíritu de Dios llegó a él leyendo las Escrituras. Y se dio cuenta de lo apartado que estaban. Y le pidió a toda la congregación, a todos los israelitas, que leyeran nuevamente el Torah. Y se abrieron las puertas nuevamente del santuario. Él empezó a romper y dijo, van a romper absolutamente todos los ídolos que hay en este altar, en el templo. Van a destruirlos y vamos a empezar a leer las Escrituras. Y hubo un avivamiento impresionante que ustedes lo pueden leer. Hubo un avivamiento impresionante. ¿Qué hizo Josías? Josías limpió el altar.
Josías limpió el altar en el templo. Y yo te pregunto, ¿qué altar en tu casa tú tienes que probablemente estás siguiendo unos ídolos y no te das cuenta? ¿Qué ídolos tienes que destruir en tu casa para que tú reconstruyas el altar del Señor y vuelvas otra vez a las escrituras nuevamente, a leer las escrituras en familia, a que haya un avivamiento? Se requiere para que haya un avivamiento que todos como comunidad, eso es bien importante, no solamente para ti, si yo quiero al Señor solo para mí, para mi beneficio, no, así no trabaja el Espíritu Santo. Así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja cuando realmente lo que tú haces va a beneficiar a otros para precisamente crecer el reino de Dios. Ahí actúa, ahí está presente. Luego, si queremos un avivamiento en nuestras ciudades, tenemos que también pensar, también orar para que no solamente tú te beneficies con el Señor, sino que también tu vecino se beneficie. Para que si tú te enteras que tu vecino está enfermo, tú le empieces a orar por ese vecino y quizás vayas a tu casa y ores por él y le digas: siento el llamado a orar por ti. Y voy a hacer una oración muy sencilla porque no es necesario hacer oraciones complicadas, pero con un corazón arrepentido vas a donde tu vecino y oras por él. Y probablemente en tu casa y probablemente con las personas que te visitan, tú también empiezas a predicar y a dar las buenas nuevas también. Así ocurre el avivamiento cuando todos nosotros nos unimos precisamente para que el Señor venga y esta región tenga el Espíritu de Dios y el reino de Dios reine en ellos. Y la otra que yo quiero traer es el caso de Jeremiah Lampier en la ciudad de Nueva York. No sé si lo han escuchado, pero esto fue en el año 1857. Jeremiah Lampier, como ustedes, fue un inmigrante que vino de Inglaterra a Nueva York. Exactamente como nosotros. Y él fue a una iglesia presbiteriana y se dio cuenta que no había nadie en la iglesia. Muy pocas personas estaban yendo a la iglesia. Y le preguntó al pastor: ¿qué podemos hacer? Porque él se convirtió, Jeremiah se convirtió, dijo: yo quiero que haya un avivamiento, yo quiero orar para que todos escuchen la palabra de Dios y acepten a Jesucristo y cambien su vida completamente. El pastor le dijo: la verdad, no, hemos venido intentando todo, pero usted que es inmigrante, usted que no nació acá, sino nació en otro país. Hay muchas personas que son inmigrantes en Nueva York, que probablemente tienen el mismo caminar que tú estás caminando acá. Es el mismo caminar que tú hiciste y caminaste para llegar a conocer a Jesús. ¿Por qué no tú evangelizas? ¿Por qué no tú sales y tienes una estrategia para llenar la iglesia y que la gente lo conozca, al Señor? ¿Y qué hizo Jeremiah? Jeremiah se puso a orar. Léanlo, es impresionante. Se puso a orar: ¿qué hago yo? Tengo este trabajo, yo quiero hacerlo, Señor. Y la respuesta que recibió del Señor es: abre la iglesia 1 hora para que todos vayan a orar. Y así fue. Le dijo al pastor: yo necesito un cuarto, necesito el santuario, necesito un sitio donde reunir. El pastor dijo: un cuartico, y le dio un cuarto pequeño. Y él, el miércoles al mediodía, los americanos, ustedes saben que almuerzan a las 12, de 12 a 1 de la tarde abrió ese cuarto para que la gente viniera a orar. Y él salió como inmigrante a hablarle quizás en su propio idioma, pues acento, no idioma porque era inglés, a las personas también inglés que venían de Inglaterra y a otros más. Y el miércoles 23 de septiembre de 1857 fue la primera vez. Él se arrodilló solo y durante los primeros 30 minutos nadie vino. Estoy leyendo lo que él escribió. Finalmente uno, luego llegó otro. Ese día 6 hombres en total se reunieron a orar. La semana siguiente fueron 10. La semana siguiente fueron 20 y luego 40. En poco tiempo la sala estaba tan llena que empezaron a moverse al santuario para tener más reuniones diarias de oración en otros edificios incluso. En cuestión de meses había reuniones de oración en toda la ciudad de Nueva York, en oficinas, en iglesias, incluso en estaciones de bomberos y en hospitales. Miles de personas oraban durante la hora del almuerzo, dejando sus trabajos brevemente para buscar a Dios por 1 hora.
Este avivamiento se extendió por todo el país. Filadelfia, Boston, Chicago y otras ciudades replicaron la reunión de oración. Entre 1857 y 1859 se estima que más de 1 millón de personas se convirtieron a Cristo en los Estados Unidos. Todo empezó con un solo hombre. Todo empezó con un solo hombre y con el deseo en silencio, creyendo firmemente en Dios, que iba a moverse, y no se rindió. No se rindió. Y logró un avivamiento que hasta el día de hoy recordamos. Entonces Dios quiere que oremos también por nuestras ciudades. El libro de Isaías capítulo 62 versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Nuevamente del mismo capítulo donde estaban también la profecía mesiánica de Jesucristo. Más adelante, no solamente si vas a los versos 6 y 7, Dios habló a través del profeta y le dijo, pero 62 6 a 7, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Jerusalén representa a la iglesia, Jerusalén representa a todos los creyentes. Y dijo, sobre tus muros he puesto centinelas, he puesto ángeles que nunca van a callar, ni de día ni de noche. Quiero que sepas que hay ángeles orando por su iglesia y por esta iglesia, por Covenant, día y noche. Pero Él es un llamado a nosotros, a los que invocan al Señor, a ustedes los que están acá, a todos nosotros los que creemos. No se den descanso, dice el Señor, ni tampoco lo dejen descansar. Es una de las frases interesantes donde vemos que el mismo Dios dice, no me dejen descansar, ni tampoco lo dejen descansar. No dejemos descansar a Dios hasta que venga el reino de Dios y establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Es el llamado que nos hace el Señor para que unidos oremos. Y efectivamente en Covenant quiero anunciarles que en el segundo semestre, después de estar orando con el pastor Pierce, Arnold y los otros pastores, pastor Zach, la iglesia se va a abrir semanalmente. Van a recibir noticias, se va a abrir por 1 hora. No es que estemos repitiendo lo mismo que pasó acá, es que el Señor nos está llamando a que abramos la iglesia para oración durante la semana. Jeremiah no tenía música, no había música. Él no era pastor, no había prédica. Era venir a orar. Y esto es lo que vamos a hacer en el segundo semestre. Vamos a orar y vas a ser invitado para que ores por tu familia, para que ores también por tu ciudad, para que ores por tu país, para que tengas 1 hora de estar con el Señor. Van a recibir más en el futuro, cuando estemos cerca del segundo semestre. Pero ya lo estamos haciendo. No sé si ustedes sepan, pero los sábados primeros de cada mes nos reunimos con Arnold y otros fieles que han estado viniendo, que los veo acá, varias familias, 20, 30 personas quizás nos reunimos el primer sábado de cada mes a orar 1 horita. Yo los invito a que sigamos haciéndolo. Las vidas se transforman cuando nosotros le entregamos nuestro espíritu al Señor y oramos para Él. Él dice, no me dejen descansar. El apóstol Pablo dice, oren continuamente, no paren de orar. Así como iglesia, oremos por un avivamiento en esta área. Jesús, eres bienvenido aquí en los Woodlands, en Spring, en Tombo, en Magnolia, en Conroe, Señor. Te pedimos que hagas morada entre nosotros. Eres bienvenido en nuestras familias, eres bienvenido en nuestros hospitales, eres bienvenido en el gobierno, Señor. Eres bienvenido en los sistemas judiciales, eres bienvenido en todos los sistemas de apoyo, Señor, de emergencia, Señor. Eres bienvenido también, Señor, en los colegios. Eres bienvenido, Señor, en las universidades. Eres bienvenido, Señor, en todo el sistema judicial que hay en este país, Señor.
Eres bienvenido, Señor, en el sistema migratorio también. Eres bienvenido, Señor, en las organizaciones de seguridad, en nuestros deportes, en nuestro transporte, sistema de transporte, en los sistemas de comunicación, Padre mío. Te pedimos, Señor, que haznos una ciudad que no solo no sea deseable para vivir, sino que el reino de Dios esté reinando. Haz que esta ciudad, Señor, venga el reino de Dios. Y para terminar, justo me sorprendió, Arnold pidió orar el Padre Nuestro. Y hoy, cuando estaba preparando en la mañana, que siempre reviso la última vez el sermón, me dijo Arnold: ora el Padre Nuestro, invítalos a orar. Entonces vamos a colocarnos de pie todos y vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.